Iniciando grabación. Ok. Pues nada, ahora, ¿está grabando? Sí, pues ala, lío, no voy a tocar nada más. Lo dicho, vamos a seguir con el tema 4 y cosas de la petarda de vuestra tutora, que es muy pesada. Primer punto, semana que viene no tenemos clase. Por si acaso algún emocionado o emocionada quería venir al centro asociado, adelante. Que sepáis que está cerrado. Periodo no lectivo en la UNED y periodo no lectivo en la Universidad de Cantabria. En otras universidades es periodo lectivo, porque han tenido vacaciones esta semana y la semana que viene tienen clase, pero Universidad de Cantabria y la UNED no, ¿vale? Así que nos volveremos a ver miércoles 14 a la misma hora. Así que aprovechad a estudiar, a trabajar, a descansar, a lo que os surja, ¿vale? Más cosas importantes. Recordad que me podéis mandar las prácticas obligatorias que os las corrijo, pero tenemos hasta el examen. Con lo cual, según me las mandáis, os mando directamente o muy parecido la plantilla un poco que nos han dado los directamente, ¿vale? Para que no haya dudas, porque caen 3 preguntas del examen. La práctica o voluntaria no entra, la han quitado. Teníamos 2 prácticas obligatorias, de esa van a entrar 3 preguntas en el examen, pero la voluntaria la han eliminado, que eran 4 preguntas extras que no puntuaban negativo porque el examen va a ser online, igual que en febrero. Todavía no sabemos el cuándo ni en el cómo, pero va a ser como febrero. Así que si en febrero te fue bien estando en casa, repite el mismo método porque ayudará. Y si no, pues, en fin, gestiónalo de otra manera, ¿vale? Aprovechemos siempre las oportunidades. No, esas las han quitado. Van a poner solo las 30 preguntas, con lo cual, recordad, haremos algún examen si nos da tiempo. Haremos algún truco para aprender a contestar preguntas tipo examen, porque hay que aprender. Es un examen que son 30 preguntas, son solo 3 alternativas y eso significa que tienes que controlar muy bien la materia. Pero never mind, porque ya habréis empezado a hacer preguntas de examen. Espero, ¿vale? Porque empezar a manejar esto es hacer preguntas de examen para saber por dónde van los tiros. Vamos a seguir con el tema 4, que con un poco de suerte le acabo hoy y empezamos el tema 5. Y como ya habéis comprobado, lo más arduo de esta asignatura son los 3 primeros temas. El condicionamiento clásico, porque era difícil de entender. No es fácil, ¿vale? Pero el condicionamiento operante es parecido al condicionamiento del aprendizaje del día a día. Ya me quedé y hoy me voy a quedar aquí. A ver si acabo ya los fenómenos del condicionamiento operante. Vamos a repasar. Condicionamiento operante es aquel en el cual la conducta del animal influye en lo que va a ocurrir. Es decir, el animal tiene que presionar una palanca para poder obtener comida, que a eso se le llama reforzador. Y el reforzador puede ser bueno, comida, o puede ser malo, descarga. Ya sabéis que en esta asignatura son psicópatas y les gustan pegarle descargas a los bichos. Eso sería lo aversivo. Y ahora lo que vamos a ver es fenómenos que ocurren en los distintos experimentos que llevan a cabo. Y uno de los que habíamos visto la semana pasada era la conducta supersticiosa, que esa a ojo es como fácil de entender, porque la padecemos los seres humanos. La conducta supersticiosa está el pobre bicho, la paloma, haciendo algo y de pronto aparece un refuerzo, una pelotita de comida. Y ella dice, ¿por qué ha aparecido la comida? ¿Habré hecho algo concreto? Ah, sí, había tocado con mi pata derecha esta pared. Voy a volver a repetirlo a ver si ocurre. Esta eres tú el día del examen que llevaste determinada ropa y te fue bien. Y a partir de ahí desarrollas toda la superstición. Voy a llevar siempre la misma ropa para que me ocurra. La superstición es simplemente el hecho de que ocurre. Vamos a pasarlo. Yo lo explico. Aquí simplemente es una conducta que se incrementa cuando se empareja accidentalmente a un suceso, que puede ser bueno o puede ser malo. En el caso concreto de Skinner, lo que hizo fue coger a palomas y las daba comida cada 15 segundos, independientemente de lo que hicieran. Y desarrollaron conductas que estaban ejerciendo justo cuando recibían la comida. Es como que aprendieron que ellas tenían control, pobrecitas. Pues eso eres tú como ser humano.
Igual, hay una tendencia natural en todos los animales, da igual de la especie, a querer controlar lo que nos ocurre. Y a eso, bueno, tiene un montón de explicaciones biológicas. Adelante. A el reforzamiento que se da en el proceso de superstición, es decir, que te doy la comida de manera casual, se le llama reforzamiento accidental o adventicio. Apréndetelo por si lo preguntan. ¿Qué es el reforzamiento adventicio? Pues es la entrega de un reforzador que coincide con una respuesta particular de la cual el animal da igual que sea o no responsable. Es decir, reforzamiento accidental o adventicio es el reforzamiento casual que te doy sin que tú tengas control. Por lo tanto, reforzamiento adventicio se relaciona con conducta supersticiosa. Porque esto a veces lo preguntan, así que acuérdate, reforzamiento accidental o adventicio, el que ocurre de manera casual sin que el animal tenga control y que favorece su conducta supersticiosa, que en los seres humanos también nos ocurre. Más cosas, en este caso hay un problema porque Standon, son dos señores que te tienes que conocer, el Standon y el Simelag, o como se, tú pronúncialo en tu cabeza, porque lo tienes que leer tal cual. Estos dos señores le decían al bueno de Skinner que no hay tanto conducta supersticiosa o casual, porque ellos hicieron un experimento con palomas y decían que cuando las palomas estaban haciendo todo tipo de conductas y cada 15 segundos recibían la comida casualmente, desarrollaban dos tipos de conductas. A unas les llamaron respuestas interim y a otras respuestas terminales. Respuestas interim, respuestas que estaba dando el animal justo cuando recibía la comida. En itinere, para que te acuerdes, un accidente laboral en itinere es en itinerario cuando vas a trabajar. Interim, se da en el mismo momento en el que recibe la paloma la comida. La paloma está así, la, y de pronto recibe comida. Pues esa conducta que tenía de la, justo cuando recibe la comida se llama respuesta interim, de interim. Y respuestas terminales son aquellas que justo acaba de recibir la comida y la paloma igual de pronto levanta una pata. Terminales que coinciden justo cuando le acababan de dar la comida. Terminal, al final recibes la comida y coincide. Ellos llevan a cabo un estudio de este tipo de respuestas y llegan a la conclusión de que han hecho un aprendizaje las palomas, porque es como que de pronto, mientras estaban haciendo la, reciben la comida y vuelven a hacer la, a ver si hay suerte, o que levantaban la patita justo después de recibir la comida, y ¿qué hacen las palomas al cabo de un rato? Vuelven a levantar la patita por si hay comida. Es decir, ha habido un aprendizaje operante. Con lo cual, si lo preguntan en el examen, es que Stadon y el Simelag dicen que las conductas no son supersticiosas, sino que el animal ha aprendido que cree que haciendo esas conductas va a recibir la comida. Eso es lo único que tenéis que aprender. Y son respuestas terminales o de interim, por si lo preguntan así. Skinner decía que eran conductas supersticiosas y estos señores dicen que no, que el animal ha hecho un aprendizaje, que es como tú. Tú el día del examen, por mucho que tú digas que santiguarte 3 veces racionalmente no funciona, lo vas a hacer igualmente. Has hecho una especie de condicionamiento operante. Sí aprobaste la última vez, claro. Si no aprobaste, igual cambias de religión, que también es válido. O la gente que empieza a rezar el día del examen. Sería lo mismo. La deriva instintiva, otro de los procedimientos que suelen ocurrir, que está el pobre jabalí este. Esta es fácil de entender, la deriva instintiva o el concepto de relevancia o pertinencia. En este caso concreto, para que te acuerdes de la deriva instintiva, es que estamos intentando entrenar a un animal para que haga una conducta. Como por ejemplo a los mapaches les entrenaban para que cogiesen monedas y las metiesen en una hucha. Entrenamiento de animales. O cuando entrenas a un perro para que te levante la patita. Están en un entrenamiento y de pronto el animal, los mapaches, cogían la moneda y en lugar de directamente meterla en la hucha, porque eso les iba a dar comida, cogían la moneda y la frotaban. Y frotar la moneda en los mapaches es algo que hacen con la comida habitualmente de manera instintiva. Deriva instintiva, el poder aprender algo es desplazado por un instinto que desarrolla el animal. En el caso del cerdito, que cogió unas monedas y las aprendía en una hucha, los animales, como el cerdito o el jabalí, instintivamente hociquean el suelo con el morro, con lo cual cogían la moneda
hociqueaban el suelo y ya luego sí hacían la conducta. Deriva instintiva, que el instinto del animal compite con la conducta que quiero que aprenda, sin más. Y tiene que ver por la pertinencia o la relevancia. Los mapaches, cuando cogen la moneda y la meten en la hucha y recibían comida, es como hacer una asociación entre la moneda y comida, con lo cual frotaban la moneda como si fuese comida. Nada más. Eso es deriva instintiva, como que el animal se deriva hacia lo instintivo. Te lo aprendes así y esta es más o menos fácil. Y simplemente ahí, pues nada, te cuento el rollo patativo de lo mismo. Me voy, sí. Perdona, la deriva se produce porque asocian las monedas, el entrenamiento que le están haciendo está relacionado con esa comida. Entonces no tienen muy claro, y además lo explican así con los brawlers, si lo habéis leído, los brawlers, que eran fíjate, una pareja que aprendió con Skinner y luego montaron una empresa de entrenamiento de animales para el circo. De algo tenían que comer. Entonces ellos aprendieron que cuando la conducta que quiero entrenar, el estímulo que utilizo, comida, compite con lo instintivo, el animal tiende a ejecutar el instinto antes que la conducta aprendida. A eso se refiere la deriva instintiva. Los mapaches cogían la moneda y se quedaban un rato frotándola, como que la asocian con la comida. Por eso lo de la pertinencia, porque aquellos estímulos más pertinentes, la comida es un estímulo muy pertinente para un animal, lo asocian con el instinto. A eso se refiere, pero eso es fácil de aprender. Deriva instintiva, que compite lo instintivo con la conducta que te quiero enseñar. Contraste positivo. Estos también los tenéis que saber porque lo suelen preguntar. Contraste positivo, contraste negativo y contraste simultáneo. Viene tal cual en el libro. En el contraste positivo dice una elevada respuesta o una recompensa muy favorable, resultado de una experiencia anterior con una consecuencia menos atractiva. ¿Qué significa en este caso? Y nos ponen un ejemplo. Si yo estoy recibiendo una bolita y media de comida, bolita y media, y me vas a dar 2, he incrementado media bolita. De 1,5 subo a 2, media bolita. En cambio, aquella persona, aquel animal que le estaban dando media bolita y de pronto le dan 2, los 2 animales van a recibir 2 bolitas. Pero ¿quién lo va a notar más? El que ha pasado de media bolita a 2. Esos van a aprender mucho más rápido. A eso se le llama contraste positivo. Cuando la recompensa es mucho mayor, el contraste va a ser más positivo en aprendizaje. Lo vuelvo a repetir. Tengo una rata a la que le doy una bolita y media. Y tengo otra rata a la que le doy media bolita. Y decido que a partir de ahora les voy a dar 2 bolitas a las 2. ¿Cuál ha recibido más comida en comparativa de dónde venía? La que estaba recibiendo solo media. Esa va a aprender más rápido y con más alegría. A eso se le llama contraste positivo. ¿Qué es lo contrario? Contraste negativo. Respuesta disminuida por una recompensa desfavorable debido a una experiencia anterior con una consecuencia mejor. Contraste negativo. Estás trabajando 8 horas diarias cuando te corresponden 7, porque eres muy trabajador y metes 1 hora de más. Pero resulta que va a haber un recorte y te bajan 200 euros en nómina. ¿Tú sigues trabajando igual y metiendo esa hora? Probablemente no. Contraste negativo. Vas a tener una respuesta disminuida porque la recompensa es menor. La rata que antes corría en el laberinto para obtener 2 bolas de comida, de pronto ya solo obtiene 1. Que no son tontas las ratas. ¿Me voy a matar yo aquí a correr cuando me das 1 bola menos? Contraste negativo. Bien fácil de entender, ¿no? Contraste positivo, más respuesta porque tengo más recompensa. Contraste negativo, me esfuerzo menos porque tengo menos recompensa. Y el contraste simultáneo es combinarlo, volver loco al animal. Unas veces le doy más recompensa y otras menos. A ver por dónde sale. Aprendizaje, ¿vale? Contraste simultáneo. Estas también son fáciles de saber. Vamos ahora con el efecto de indefensión aprendida. Este es un concepto que vais a ver durante toda la carrera. Indefensión aprendida es un concepto que utilizamos mucho en psicología clínica, lo vais a ver en psicología de la personalidad, lo vais a ver en psicología de la emoción, en psicología de la motivación, en terapia, mucho. Indefensión aprendida. Empezaron las ratas a experimentarlo, luego también lo experimentaron en los campos de concentración nazi, también lo desarrollaron, y es lo que desarrollamos las personas cuando nos enfrentamos a situaciones negativas sobre las que sentimos no tener ningún control. Como el COVID, que gente que lo ha vivido como indefensión aprendida, es decir, aprendo
que no me puedo defender, haga lo que haga. En el experimento con las ratas, lo que hicieron fue crear 3 grupos de control para desarrollar indefensión aprendida en uno de ellos. Cuando yo tengo indefensión aprendida, es decir, ejemplo típico, estudio-aprendizaje, que no va a ser vuestro caso, porque vais a probar todos en mayo y todas. Estudio-aprendizaje, todo lo que he podido y he suspendido, no importa, voy a segunda convocatoria. Estudio-aprendizaje, todo lo que he podido voy a suspender, voy a tercera. A la cuarta convocatoria ya haces indefensión aprendida. Haga lo que haga, yo con esto no puedo, esto es imposible, me voy a someter a Alá, a Dios, a la Virgen del Carmen, porque yo con esto no puedo. Indefensión aprendida. ¿Sí? Que es lo que le ocurre a la gente ante una situación traumática, una persona que quiere acabar con una relación y no puede y le supera, que ya no lucha. Con lo cual, indefensión aprendida, en el caso del aprendizaje operante, es que el animal tarde en aprender, porque ¿para qué va a desarrollar respuestas que no le sirven para nada? Hay 3 grupos, el grupo de escape, el grupo acoplado, que es el que va a sufrir la indefensión aprendida, el acoplado, y uno de control confinado que se llama. El grupo de escape es un grupo de ratas a las que le voy a dar una descarga, pero que va a aprender que pulsando una palanca evita la descarga. Descarga, aprendo, pulso la palanca, ya no hay descarga. Escapa, por eso se llama grupo de escape. En el grupo acoplado, no, a ese le voy a pegar chispazos, haga lo que haga. Chispazos cada 15 segundos, pulse o no pulse, la pobre rata va a aprender que la diosa de las ratas la va a chispar, ha tenido un mal día. Haga lo que haga, la van a chispar. Y el grupo de control confinado es un grupo que no va a recibir nada, ni descarga, ni no descarga, y está tan feliz. Cuando hacen la fase de aprendizaje y de escape, lo que hago es que aprenda, que recibe una señal, que suele ser una luz, que le anuncia que va a haber descarga. Y si el animal aprende a pulsar la palanca, evita la descarga. ¿Qué le va a ocurrir al grupo de escape que aprendió a pulsar la palanca para evitar la descarga? Que en cuanto vea la luz y lo asocia a la descarga, ¿qué va a hacer? Pulsar la palanca, porque ya ha aprendido. Por eso va a tener un aprendizaje muy rápido. ¿Qué le ocurre al pobre grupo acoplado? Que le chisparon, hiciese lo que hiciese. ¿Que para qué va a aprender la pobre a pulsar la palanca si ya aprendí que no recibía descarga? Tarde o temprano aprenderá, porque algún momento igual sigue pulsando, que evita la descarga. ¿Pero va a aprender igual del rápido que el grupo anterior? No, porque aprendió que para qué voy a pulsar la palanca si no tengo nada que hacer. Y el grupo que en ningún momento ha recibido descargas, en el momento que ve la luz, descarga y por casualidad aprende a tocar la palanca, va a aprender muy rápido, exactamente igual que el anterior. Estos son lo de controlabilidad de las secuencias e indefensión aprendida. Bastante fácil, ¿no? No tienen, yo creo que, mayor misterio. Ahora, otros 4 conceptos que os tenéis que aprender. Efectos de la demora. Este es el punto 4.5 del libro. Este también es como fácil. Pero son 4 conceptos que tienes que manejar porque a veces los pregunto. Efectos de la demora. Ahora lo que van a hacer es decidir, ok, voy a tardar en darle el reforzador al animal a ver si el animal aprende. Es decir, en este caso concreto, voy a tardar en darle la comida cada vez que pulse la palanca. Cuanto más tiempo tarde en darle la comida, el animal va a tardar en asociar que pulsando la palanca obtiene la comida, porque no es contingente, no es inmediato el reforzador. Y en este caso concreto hay 4 procedimientos. El de reforzamiento inmediato, ¿qué crees que significa? Que te refuerzo inmediatamente. Pulsas la palanca, te doy la comida. Reforzamiento inmediato. Este es facilito. Reforzador condicionado o secundario. Se entrega inmediatamente después de la respuesta instrumental, pero el animal sí o sí también ha tenido que pulsar la palanca. Es parecido al anterior. En este caso concreto es simplemente que pulso la palanca y obtengo la comida, y en el anterior nos decía que el reforzamiento inmediato es mejor que el reforzamiento demorado. Cuanto antes te dé la comida, mejor. En el fondo es lo mismo, pero lo llaman así. Reforzamiento inmediato versus reforzamiento demorado y reforzador condicionado secundario, que tienes que realizar sí o sí la actividad instrumental, pulsar la palanca para obtener la comida. Procedimiento de marcado de la respuesta instrumental correcta. Este es fácil de entender si lo lees. Procedimiento de marcado. Si yo previamente he marcado la respuesta correcta, cojo una rata, la meto en un laberinto y la rata llega rápidamente
a obtener la comida y automáticamente las saco de ahí y a otra rata que no ha obtenido la comida las pongo en un laberinto parecido, las dos ratas van a partir de cero en el nuevo laberinto, pero una de ellas ya ha aprendido cuál es la parte del laberinto para obtener la comida. Ya ha sido marcado ese reforzador. A eso se refiere. Marcado del reforzador, la rata ya ha estado expuesta al reforzador, con lo cual ese marcado, ¿qué hace? Que aprenda mucho más rápido, sin más. Y contingencia, respuesta, reforzador, el animal se da cuenta que el reforzador es consecuencia directa de su conducta, con lo cual va a aprender muchísimo más rápido. Contingencia, respuesta, reforzador, lo mismo. Si yo ejecuto la palanca y acto seguido tengo la comida, voy a aprender mucho más rápido. Resumen de este apartado. Cuanto más rápido te dé la comida según ejecutas la conducta, ¿qué va a ocurrir? Más rápido vas a aprender. Ya está, todo este rollo para estos 4 conceptos. Te los lees y ya está. Y la devaluación del reforzador, que ya es el último apartado gordo del tema, que simplemente ya lo habíamos aprendido en el condicionamiento clásico, de evaluar el reforzador es que antes te da un reforzador bueno, comida, y ahora a ese reforzador bueno le voy a asociar algo negativo para que ya no sea tan poderoso. Normalmente a la comida, ¿qué le suelo añadir para devaluarlo? Aversión al sabor o veneno o malestar. En este caso concreto te tienes que aprender el experimento porque lo pueden preguntar para que de pronto leas. En el típico experimento en el cual en la palanca A hay sabor a fresa y en la palanca B hay sabor a naranja y tú dirás, ¿y esto de dónde ha salido? Es este experimento. El de la fresa y la naranja, lo tienes que leer porque lo pueden preguntar así, ¿vale? Y así es que tiene un pelín de colmillo retorcido, no mucho, ¿vale? Los profes, no mucho, pero un poco de colmillo retorcido sí. Entonces, tenemos a la pobre grupo experimental que si le da la palanca A obtiene sabor a naranja y si le daba la palanca B obtiene sabor fresa. En función del animal, no sé si eres más de fresa o naranja, le darás a uno o a otro. En una segunda fase, a la fresa, a la palanca que daba fresa, le introducen un veneno, con lo cual el animal aprende que la fresa ya no es buena. ¿Y qué ocurre en la tercera fase? Porque el grupo control no recibe nada, que va a haber una tendencia directamente a que aquello que al animal le gustaba, que era la fresa, lo va a evitar. He devaluado un reforzador que antes le gustaba mucho, con lo cual el animal no va a volver a pulsar la fresa, que va a empezar a pulsar la naranja, aunque no le gustase antes. Eso se llama devaluación del reforzador. Fácil, ¿no? Devalúo el reforzador. ¿Sí? ¿Alguna duda existencial hasta aquí? No, cuando lo leas tampoco lo vas a entender, pero ten fe, ¿vale? Tú lo lees y lo entiendes. ¿Vale, gente de casa? Pues me voy entonces al tema 5. A ver dónde le tengo yo por aquí. El control conductual negativo sería también un devaluador del reforzador. Control conductual. El de antes te daba 2 bolitas y ahora te doy media. Una media. No, porque en este caso el devaluador es no te quito cantidad, sino que asocio algo negativo para que lo evites. En este caso te doy 2 bolitas y ahora te doy 1,5. Voy a seguir pulsando a la palanca, pero igual no con tanto entusiasmo. Mientras que en la devaluación evito totalmente ese reforzador que antes sí tenía, que era la fresa, porque ahora es veneno. Algo así. Vamos con el tema 5. Me vais a permitir beber un poco de agua porque ya tengo un calor. Y como veis, hablo poco y despacio. Así que se me seca la garganta. Vamos con el tema 5. No me va a dar tiempo a acabarle, pero no importa. Porque cuando nos volvamos a ver el día 14, volveré a empezar o lo repasaré. Es un tema que es fácil, pero tiene un montón de conceptos que tienes que controlar. Así que póntelo por ahí. Tema 5. Es un tema fácil, pero tiene muchos conceptos que tengo que controlar. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a estudiar son programas de reforzamiento. Programas para ver cómo consigo que el animal aprenda más rápido. ¿Qué tipo de experimentos tengo que desarrollar para que el animal aprenda más rápido o más despacio a darle a la palanca? Con lo cual son programas y los tienes que controlar todos, porque les gusta preguntarlos. Y no te van a preguntar el nombre completo, van a poner las siglas. ¿Se entiende, no? Con lo cual vas a soñar con RV, RF y V y F. Y tú vas a estar diciendo, ¿y esto qué era?
¿Vale? Así que, como va a ser en casa, pues no sé qué te vas a poner, no sé. Sí. ¿Vale? ¿Me estáis entendiendo, no? Porque entonces preguntan mucho los conceptos y los tienes que controlar. Entonces, si te empiezas a hacer un lío, ¿tengo que sacrificar un tema? El 5. No sé si me entendéis, no porque sea difícil, sino porque son conceptos. A veces vamos justos de tiempo y dices, bueno, sacrifico un tema, asunto o muerte, pues venga, el 5. Vamos allá, programas de reforzamiento, definición. Programa o regla que determina cómo y cuándo se relacionan las presentaciones del reforzador con las ocurrencias de la respuesta instrumental. En este caso son programas para reforzar una conducta. Quiero que el animal aprenda a pulsar una palanca. Y en función del reforzador lo voy a entrenar. Porque el reforzador le puedo dar en el momento o tardar un tiempo en dárselo. El reforzador se le puedo dar cuando pulsa la palanca una vez o cuando la pulsa 50 veces. Manejar esas dos variables, tiempo que tardo en darle el reforzador y la tasa de respuesta, es con lo que voy a jugar en estos experimentos y los tienes que llevar aquí. Así que la entrega del reforzador puede depender de varios factores. Número de respuestas dadas por el animal y paso del tiempo hasta que le doy el reforzador. Y todos los programas de reforzamiento se investigan en cajas de Skinner, ¿vale? Hay dos programas básicos de reforzamiento. Reforzamiento continuo y reforzamiento parcial. Como su propio nombre indica, reforzamiento continuo. Te voy a dar el reforzador de manera continua. Reforzamiento parcial. Unas veces sí, otras veces no. Como los pimientos del padrón. Unos pican y otros no. ¿Vale? Pues esto es igual. Reforzamiento parcial. No se refuerzan todas las respuestas, tan solo algunas. Especifican una regla para ver en qué condiciones te lo doy. Pues te lo doy cada 50 toques de palanca y luego cada 20. Te lo doy cada 10 segundos y luego cada 15. Pero no siempre te voy a dar el reforzador. Pero tiene que haber unas condiciones. Y son las que producen, y esto es importante porque lo preguntan, un aprendizaje más duradero, que fue lo que aprendimos en el tema 4 y en el 3 de la extinción de la respuesta. Aquellos experimentos de reforzamiento parcial son los que tardan más en extinguirse la respuesta. Esto lo pueden preguntar. ¿Dónde se da mayor resistencia a extinguir lo aprendido? ¿En los programas de reforzamiento parcial o en los de continuo? En los de parcial. Esto te lo memorizas y ya está. Vamos allá. Programas básicos de reforzamiento. 2. Y aquí es donde empiezan las siglas. Programas de razón y programas de intervalo. Programas de razón y programas de intervalo. ¿Qué son los programas de razón? Son los que estimulan que debe darse un número concreto de respuestas por parte del animal para darle el reforzador. Por eso se llaman programas de razón. Razón es número, en este caso, número. Tiene que haber un número de respuestas para darte el reforzador. Los programas de intervalo, estos son los fáciles, tiene que pasar un intervalo de tiempo para darte la bolita de comida. Me da igual que puses 100 veces la palanca, porque yo he determinado que solo te la voy a dar cada 15 segundos. Programas de razón, número de veces que presionas la palanca. Programas de intervalo, van en un periodo de tiempo concreto. Y ahora es cuando vienen las siglas. Dentro de los programas de razón y de los programas de intervalo, puedo darlo de manera continua o de manera secuencial. Unas veces sí y otras no. Programas de razón, están los de razón fija, y aquí te lo aprendes, RF, porque lo preguntan así, RF, razón fija. ¿Qué significa razón fija? Que tiene que haber un número fijo de número de veces que pulsas la palanca. Razón fija. Te doy la bolita de comida cuando pulsas 10 veces. Programa de razón fija. Tiene que ser RF10. RF10 significa razón fija 10, que tienes que pulsar 10 veces la palanca para obtener la comida. Razón fija. 50, RF50. Tengo que pulsar 50 veces la palanca para obtener la comida. Razón variable. RV. Razón variable. RV. Que unas veces te lo doy cuando pulsas 10 y otras cuando pulso 50. ¿Te acuerdas de los pimientos del padrón? Razón variable.
Pues unas a las 10 y a las 50. El bicho loco, claro, bicho loco, el pobre. Con lo cual estos son los jugosos. Razón variable, veremos cada cuánto. Vamos con los programas de intervalo. Pues esto es igual. Hay programas de intervalo fijo y F intervalo fijo, es decir, cada mismo tiempo te doy la bola de la comida. Y F 10 segundos, intervalo fijo 10 segundos. Te voy a dar la bola de comida cada 10 segundos. Me da igual la de veces que pulses la palanca. Lo que quiero es que aprendas que cada 10 segundos, previamente has tenido que pulsar al menos una vez la palanca, vas a obtener la comida. Pero da igual si las has pulsado 50 veces que una. Tienes que pulsar al menos una para cada 10 segundos obtenerlo. Intervalo variable, IV, intervalo variable. Unas veces te lo doy cada 10 segundos y otras veces cada 20, ¿vale? Aquí, acuérdate, pimientos del padrón, lo variable, lo fijo, lo seguro, ¿vale? Así que razón fija, número de veces siempre el mismo, razón variable, número de veces que pulsas la palanca, a criterio del investigador, intervalo fijo, siempre el mismo tiempo va a pasar para que obtengas la comida, intervalo variable, pues unas veces te lo doy cada 3 segundos y otra cada 4. Ok, y aquí lo explicamos un poco. Programas de razón, empezamos. Programas de razón, número de veces que pulsas la palanca. Programas de razón. Tenemos los de reforzamiento continuo, siempre te voy a beneficiar, en este caso con una sola respuesta ya provocas la entrega del reforzador. Y luego están los de reforzamiento parcial, la respuesta se refuerza solo alguna vez. Y tenemos los de razón fija, que ya lo hemos dicho, razón fija siempre te voy a dar la comida cuando has pulsado 5 veces, con lo cual cuando veas RF5, además es que lo ponen así. En el caso de un experimento con RF5, y tú dirás, ¿y esto qué es? RF5, razón fija 5. Es decir, la pobre rata tiene que pulsar 5 veces la palanca para obtener comida. RF5, razón fija. Y luego hay un concepto que también tienes que controlar porque le van a preguntar en lo siguiente que vamos a ver, que es la pausa post-reforzamiento. Pausa post-reforzamiento, pausa. El animal deja de hacer la conducta una vez que le han reforzado. Imagínate que el animal ya ha aprendido que pulsa 5 veces comida, 5 veces comida, 5 veces comida. En el momento en el que obtiene la comida es como que el animal hace un descanso y a eso se le llama pausa post-reforzamiento. Luego se va a poner frenética otra vez a darle, pero obtiene la comida y como que descansa. Esto también pasa con los de intervalo. Pasan 10 segundos, obtengo la comida, descanso, vuelvo otra vez a pulsar, a ver si me lo dan, pasan 10 segundos, con lo cual pausa post-reforzamiento es la pausa que hace el animal una vez que lo ha conseguido. Y luego otra vez vuelve a arrancar. Y vuelve a arrancar con dos conceptos que tenéis que manejar, que no tienen ningún sentido los conceptos, así que no les busques la lógica, te lo aprendes. Uno se llama carrera de la razón. La carrera de la razón es que el animal, después de haber hecho la pausa, se pone a correr para volver a conseguir el refuerzo. Carrera, pero no a correr, que puede ser correr por el laberinto, sino volver a darle otra vez a la palanca. Hace como carrera de la razón. Tasa de respuesta es alta y estable hasta que completa el requerimiento. Carrera de la razón. Y tú dices, ¿qué es esto de carrera de la razón? Pues simplemente es que el animal se vuelve loco otra vez, dando muchas respuestas para obtener aquello. ¿Y qué es la tensión de la razón? Pues la tensión de la razón es lo que ocurre en la pausa por reforzamiento, en que el animal, una vez que ha obtenido el reforzamiento, se para, deja de dar respuestas. Y a eso se le llama tensión de la razón. Te lo aprendes, porque no tiene ninguna explicación. Si el incremento de requerimiento es muy grande, imagínate que le pido al pobre bicho pulsar 500 veces la palanca. Es posible que el animal realice una pausa periódica cada vez que complete la razón. Claro, he estado 500 o hago bices dándole a la palanca, obtengo la comida, me voy a relajar. A la ausencia de respuesta, una vez que he obtenido el reforzamiento, esa pausa por reforzamiento, se le llama tensión de la razón. Te lo aprendes, pero es que no tiene más. Y carrera de la razón es que se pone a correr otra vez para recuperar el reforzamiento. Sin más. Las de razón variable, pues la razón variable era RV, razón variable era que unas veces
obtenía la comida si pulsaba 10, otras veces 50, otras 10, y el pobre bicho aquí se la pasa toda la vida dándole a la palanca, porque como no sabe cuándo obtener la comida, él le da todo el rato a la palanca. Número de respuestas distinto para la entrega del reforzador. Se representa por RV y en el caso de RV10 significa que tiene que hacer una media de 10 veces dándole a la palanca en 4 intentos distintos. Imagínate si son retorcidos. RV10, razón variable 10, significa que tienes que hacer una media de 10 veces en 4 intentos. Igual en el primer intento pulsas 15 veces, en el segundo 8, en el tercero 120 veces, de media, así a ojo 10, que es muchas veces lo que ocurre en los juegos de azar. En los juegos de azar, en los de cartas, los buenos jugadores de blackjack, aparte de saber contar cartas y demás, saben que en determinado número X de manos va a salir determinada carta. Aprenden a hacer medias en la cabeza, con lo cual saben que pueden ganar haciendo razón variable, es decir, apostando un determinado número de veces hasta que en la media sale la jugada que esperan. Todo, claro, los juegos de azar de cartas son muchas veces de matemáticas. Sin más, razón variable. La tasa de respuesta es menos probable con programas de razón variable que con los de razón fija. En razón fija el animal aprende que cada 10 tengo comida. En lo de razón variable al animal le cuesta aprender la media, porque claro, ya me veo yo a la rata diciendo, vale, cada 4 experimentos tengo que pulsar para obtener 4. Tú le das, pero claro, tardas más, sin más. Con lo cual te pueden preguntar, ¿cuándo es menos probable la tasa de respuesta en el animal? ¿En los programas de razón fija o en los de razón variable? Y tú dices, tiene menos tasa de respuesta en los de razón variable. Y esto, si no lo controlas, apúntatelo en frases, porque lo preguntan tal cual. Por eso digo que son muchos conceptos. Además hacen preguntas de ese tipo. ¿Cuándo aprende más? ¿Cuándo aprende menos? Los de razón variable. Y tú te vas apuntando frases y las intentas memorizar. Vamos con los programas de intervalo. En los de intervalo, sí, perdón. Los casos de razón fija, sí. Todos los casos de razonamientos continuos, ¿no? En los de razón fija es continuo, siempre va a haber. Mientras que en los que son de intervalo es discontinuo. Unas veces sí y otras no. Pero también pone que la tasa de respuesta es más alta y constante en los de razón variable. Por eso mismo, porque cuando tardamos en hacer el aprendizaje en los de razón variable es más lento y el animal da menos veces a la palanca. Pero al principio da constantemente a la palanca a la espera de que algo caiga. Es al final, en el cómputo total de respuestas, cuando se ve que pulsa menos veces a la palanca que en los de razón fija. Pero aquí sí que en efecto que la tasa de respuesta es mayor al inicio y además es constante, porque como yo no sé cuándo me van a dar la comida, ¿qué hago? Le pulso todo el rato, mientras que los de razón fija sé que más o menos cada 10 me cae la comida. Esa es la respuesta. Por eso digo que es un tema complicado. Y van a venir peores frases, así que os las vais apuntando, ¿vale? Van a venir frases más liosas. Vamos con los de intervalo. Intervalo. En este caso concreto, quiero que el animal pulse, porque si no pulsa la palanca no obtiene la comida. Eso recordadlo siempre, es condicionamiento operante. Si no pulsa no hay comida. Pero en este caso, en lugar de reforzar que lo pulse muchas veces, quiero que aprenda en que hay un periodo de tiempo en el que va a tener o no la comida. Y el animal aprende que ese intervalo de tiempo puede ser fijo, cada 10 segundos recibe la comida. Con lo cual el animal puede aprender que pulsando una vez hace un proceso de tiempo, mira, he pulsado comida, espero, vuelvo a pulsar comida. O de intervalo variable, unas veces lo recibe cada 10 segundos, otro cada 60, otro cada 80, y aquí hay veces que el animal se pone como loco a darle y hay veces que también desiste. Con lo cual los de intervalo no van con número de respuesta, van estudiando el proceso de tiempo. Intervalo fijo. Reforzará la primera respuesta que ocurra después de que haya transcurrido un tiempo, que sea siempre el mismo. Intervalo fijo. Reforzaré que haya pulsado la palanca, pero siempre después del mismo periodo de tiempo. Ejemplo, IF 60 segundos, IF 60 segundos, intervalo fijo 60 segundos. Significa que cada 60 segundos, al menos tiene que haber pulsado una vez la palanca, cada 60 segundos va a tener la comida. Se reforzará una respuesta transcurridos 60 segundos antes del anterior reforzador, con lo cual cada 60 segundos, comida.
En los de intervalo variable, reforzará la primera respuesta que ocurra después de que haya transcurrido un tiempo variable promedio. Imagínate, IV 60 segundos, intervalo variable 60 segundos. Se reforzará una respuesta después de transcurridos 60 segundos de promedio, es decir, en 4 intentos, una vez se lo doy cada 120 segundos, otro cada 30, otro cada 60 y otro cada 90. De promedio 60 segundos. A ver si el animal lo aprende. No sé si me estáis entendiendo, con lo cual estos son los más difíciles para el aprendizaje, también donde el animal acaba más estresado, porque no controla el ambiente, así que se dedica solo a darle a la palanca o a correr por el laberinto. ¿Cómo lo suelen controlar? El número de respuestas con este aparatito. Te lo tienes que saber porque le preguntan. Como usted sabrá, el registrador acumulativo, y tú dirás, ¿y eso qué es qué es? Pues un registrador acumulativo es un aparatito como el que veis en la figura 5.1, en el cual hay un rollo y es parecido al polígrafo de la verdad o al sismógrafo del movimiento sísmico, que en este caso va midiendo el número de respuestas que da el animal, número de veces que pulsa a la palanca y también el número de pausas que hace el animal. Y evalúa también una cosa importante que es el TER, T-E-R, que también lo preguntan tal cual, que es el tiempo entre respuestas. TER, tiempo entre respuestas. Es decir, el tiempo que pasa entre las respuestas que da el animal. Imagínate que estoy frenética dándole a la palanca. ¿Cuánto tiempo entre respuestas va a haber? Pues ninguno. Pero si de pronto doy a la palanca, he obtenido la comida y me deleito comiendo, hasta que vuelvo otra vez a darle a la palanquita, eso es tiempo entre respuestas. Con lo cual también mide el TER. También mide el tiempo total empleado en responder o en estar sin responder y evalúa, por lo tanto, la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Como su propio nombre indica, relación entre el tiempo empleado en estar respondiendo dividido por el tiempo que se ha estado sin responder. Perseverancia es la relación entre el tiempo que has estado taca, 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 taca y el tiempo que has estado sin taca, taca, taca. Animales muy perseverantes que van a hacer todo el tiempo. Taca, 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 taca. ¿Vale? Perseverancia. Y la tasa de respuesta. Nos evalúa la tasa alta o la tasa baja. Registro inclinado o registro plano. Y también nos puede evaluar reforzadores y estímulos discriminativos. Del registrador acumulativo, ¿qué tienes que saber? Que es un mecanismo que se emplea en los programas de reforzamiento, tanto en los de razón fija como en los de razón de intervalo, que evalúa número de respuestas, número de pausas entre las respuestas y tiempo entre respuestas. Lo preguntan tal cual, así que lo tienes que controlar. Y aquí os pongo, por favor, marcaros en el libro figura 5.2, porque a veces lo preguntan tal cual. Sabéis que a veces les gusta preguntar pies de figura, y si no ya os lo adelanto, con lo cual esta es una de las que le gusta preguntarlo. En este caso concreto, vais a ver que son 4 gráficas, y lo podéis mirar en el libro para que lo tengáis delante, 4 gráficas, la A, la B, la C y la D, y cada uno responde a un procedimiento distinto. De tal manera que en la A vamos a tener los que vendrían a ser de razón fija, por eso veréis RF50. En el B son los de razón variable y pone razón variable 100. El C es IF, intervalo fijo 60, y el D es intervalo IV 60 segundos, intervalo variable. Te pueden preguntar, poner el gráfico y preguntarte qué es eso. Así que más o menos te tiene que sonar, no son difíciles de entender. Razón fija en ambos. En A tienes que tener RF50. Sí, en B tengo RF100. RV100. RF. Es una rata. Ah, es una rata, pues está bien. Esto es como para... En mi libro también el B pone RF, pues poner RV, es una rata. De hecho, a veces yo creo que lo han puesto los profesores y mandan, en el aula virtual está, hay unas cuantas erratas en el libro. Pues a ver si me acuerdo y lo subo para la gente más despistada, con lo cual hay más gente en casa que lo está poniendo, ¿vale? D es RV, con lo cual arriba va razón fija, razón variable y abajo intervalo fijo, intervalo
variable. Sí, está en la fe de ratas, eso mismo. Por eso lo he puesto, porque este gráfico le preguntan y te puede hundir en la miseria. Y claro, te dirán, oiga, que yo no lo tenía en el libro, y ellos te dirán, no, disculpe, he puesto fe de ratas. Usted no se fijó, ¿vale? Que esto ya sabéis cómo funciona. Casi ir a los juzgados, reclamar una pregunta. En este caso concreto nos van a preguntar cosas como la siguiente. Como vemos, vamos a empezar por la razón fija 50. ¿Qué significa razón fija 50? El animal tiene que pulsar 50 veces la palanca para obtener la comida. Por eso es creciente. Pulsa 50, pulsa 100, pulsa 150, 200, 150. Y pone razón fija, tasa elevada de respuesta que se mantiene desde la primera respuesta después de haber obtenido el reforzador. El animal va aprendiendo que cada 50 obtiene comida, así que sigue. Hasta que hace 50 comida. El animal lo está haciendo constantemente. Lo que vemos en esas rayitas negras, eso, curiosamente, la inclinación esta que veis aquí, esa rayita negra, son las pausas post-reforzamiento. El animal para porque ha obtenido la comida, se lo come y hace un parón. En este caso concreto hay pausa por reforzamiento, hay carrera de la razón, porque una vez que ha pasado la pausa, vuelve otra vez, y también hace tensión de la razón, porque en la pausa deja de ejecutar ninguna presión de palanca. Por eso lo vuelvo a poner, pausa, reforzamiento. Una vez que ha obtenido el reforzamiento, el animal para, deja de hacer la conducta, a eso se le llama tensión de la razón, y luego automáticamente vuelve otra vez, carrera de la tensión. Los de RV, razón variable, es decir, de promedio, el pobre bicho tiene que darle 50 veces, en este caso 100. Suele ser una tasa alta y constante. Si os fijáis, no hay tanto festoneo, no está tan festoneado, tanta indicación, es casi una recta, la B, si la veis es casi, va recto. El pobre animal, como no sabe cuándo le van a dar la comida, hace muy poquitas pausas y va constante, Por eso es, imagínate que te pone, ¿qué ve usted en la gráfica B? Opción A, tasa alta y constante de respuesta. Opción B, tasa que se mantiene pero tiene pausa post-reforzamiento. Opción, ¿me entendéis, no? Con lo cual, en la B lo que vemos es una tasa alta y constante. El animal está todo el rato dándole. En las de razón variable, IF, vamos con las de intervalo. Intervalo, en este caso, fijo, está el pobre animal, ahí dale, que dale, pero cada 10 segundos. Tenemos una tasa más alta cerca del final del intervalo. Si os fijáis, el animal empieza y de pronto a los 60 segundos hace una parada, que es esa muesquita, una pausa por reforzamiento y vuelve otra vez a darle. Y entonces cada vez va aprendiendo que lo obtiene cada 60 segundos, pero claro, tarda por lo menos 4 o 5 intentos en aprender que cada 60 segundos tiene la comida, por eso empieza a darle cada vez más. Por lo tanto, intervalo fijo, tasa más alta cerca del final del intervalo. Hay una aceleración gradual y también hay más festoneado. Festoneado es que hace más pico. Cuando veis esa gráfica, si os fijáis, la gráfica C es la que hace más pico. A eso se le llama festoneado. Tiene más festoneo, sin más. Y si te ponen la D, que es de intervalo variable, te va a decir que la tasa es alta y constante, el animal no sabe en qué momento va a recibirlo, él tiene menos tasa de respuesta que si se compara con razón variable. Esto te lo preguntan tal cual. No sé si me estáis comprendiendo. Si yo a usted le pongo esta gráfica, ¿usted identifica intervalo fijo? ¿Me puede decir qué observa? Entonces, normalmente preguntan la de intervalo fijo, que hay tasa más alta cerca del final, aceleración gradual y festoneado. Con lo cual, esto, pues sabes. ¿Vale? Eso, lo de las ratas, ¿ok? Gente de casa, no hay dudas existenciales. Seguimos. Vamos ahora con las funciones de retroalimentación, que es donde me voy a quedar. Vamos allá. Programas de razón frente a programas de intervalo. Nos van a intentar ahora analizar cuáles son mejores para favorecer el aprendizaje. Y ahora es cuando empieza el lío, porque te empiezan a soltar frases. Los de razón variable son mejores que los de razón fija porque los de razón variable se explica por... Entonces tú te vas haciendo un esquema y lo memorizas, porque no hay otro. Funciones de retroalimentación. Cuando se igualan las tasas y patrones de reforzamiento, la tasa de respuesta suele ser mayor en los programas de razón que en los de intervalo.
Pregunta de examen, tal cual. Cuando se igualan las tasas y patrones de reforzamiento, la tasa de respuesta es mayor en los programas de razón que en los de intervalo. Apréndetelo tal cual, porque no tiene más explicación. Con lo cual, en los programas de razón, la tasa de respuesta es mayor que en los de intervalo cuando se igualan las tasas y patrones de reforzamiento. Y nos dan dos explicaciones a este hecho. A una le llaman explicación molecular y a la otra le llaman explicación molar. Tú te lo aprendes, ¿vale? La explicación molecular es que los programas de intervalo refuerzan los tiempos entre respuestas largos y te lo aprendes tal cual. La explicación molecular dice que los programas de intervalo lo que hacen es reforzar aquellos tiempos entre respuestas muy largos. Con lo cual, el tiempo entre respuestas muy largos significa que si el animal, el pobre, ha aprendido que cada 100 segundos lo recibe, a medida que va avanzando, él aprende que para qué va a estar dale que dale si tarda mucho en obtener el reforzamiento. Con lo cual va a tener mayor tiempo entre respuestas. No va a estar todo el rato, pero eso lo aprende al cabo de mucho tiempo. No va a estar todo el tiempo dándole. Por eso los programas de intervalo, que tardan mucho, lo que refuerzan es que haya tiempo entre respuestas más largos. A eso se le llama explicación molecular. ¿Qué es molar y molecular? Es que lo he visto en otras asignaturas y no me queda claro. General y particular, más o menos. Lo molar vendría a ser más grande y en este caso lo molecular lo pequeñito. Es una manera de explicar teoría. Lo único que tienes que hacer en este caso es aprendértelo. Explicación molecular. Los programas de intervalo refuerzan tiempos entre respuestas largos. Si no, luego apréndetelo. Y en este caso la explicación molar es que hay una correlación, es decir, una asociación entre la tasa de respuesta y el reforzamiento en los programas de razón. En los programas de razón simplemente hay una asociación entre la tasa de respuesta y el reforzamiento, porque en los programas de razón el animal aprende que X número de respuestas me van a dar un refuerzo. Entonces, el animal aprende que hay una asociación entre el número de respuestas y el reforzamiento. A eso se le llama maximización, que el animal aprende que dándole al máximo va a obtener el refuerzo, que es distinto al intervalo. A eso se le llama explicación molar. Tracatrá, te lo aprendes, porque es que no tiene mucha más explicación. Y la función de retroalimentación es que hay una correlación o asociación entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. Descripción de la forma en que actúa el ambiente, como la frecuencia de reforzamiento, la magnitud del reforzador o la demora, en función de algún aspecto de la ejecución conductual. Función de retroalimentación, pues que hay una asociación entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. ¿Dónde se ve muy clara la función de retroalimentación? Pulso 50 veces, obtengo comida. La comida retroalimenta que siga pulsando. Por lo tanto, la función de retroalimentación se da más en los programas de razón. Razón, que son los que premian el número de veces que pulsas la palanca. Función de retroalimentación. Asociación entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. Más evidente en los programas de razón. Pulso 50 veces, obtengo la comida. Y la comida lo que hace es retroalimentar el seguir dándole a la palanca. Sin más. Por eso esto, si tenéis que prescindir de un tema, es este. ¿Vale? Porque son cosas que hay que aprender, porque lo van a preguntar tal cual. Función de retroalimentación, como os decía, es una correlación, por lo tanto, una fórmula matemática. En el caso de los programas de razón, y a veces lo preguntan poniendo las gráficas y se quedan tan anchos. Función de retroalimentación, correlación entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. En el caso de los programas de razón te da una fórmula, que si estás bien te la aprendes, pero tampoco es difícil, que es R, que es la tasa de reforzamiento obtenido, es igual a B, la tasa de respuesta emitida, entre N, el número de respuestas por reforzador. La tasa de reforzamiento es proporcional a la tasa de respuesta. En los programas de razón es de cajón. El número de respuestas que doy va a ir ligado al número de respuestas que necesito para obtener el reforzador. Con lo cual, obviamente, tiene que haber una asociación entre el número de respuestas y obtener el reforzador. ¿Qué es esto? En los programas de razón es esa fórmula. Mientras que en los programas de intervalo nos dicen, en los programas de intervalo corto, es decir, cada 10 segundos
obtener la comida, es un intervalo corto, 10 segundos, los pequeños incrementos en la tasa de respuesta producirán incrementos sustanciales en la tasa de reforzamiento. Repito, pequeños incrementos, darle de vez en cuando un poquito a la palanca sí que va a dar lugar a que aumente la tasa de reforzamiento, porque en este caso concreto, en los de intervalo, me da igual que el animal le dé a la palanca una vez o 10 veces. Con lo cual, el simple hecho de que ya le dé una vez pequeños incrementos en la tasa de respuesta va a tener siempre un gran beneficio, porque va a obtener la comida sí o sí a los 10 segundos. Por eso pone intervalos cortos, pequeños incrementos en la tasa de respuesta, es decir, que en lugar de darle 50 veces, con que le dé una, voy a tener una gran recompensa, porque cada 10 segundos, habiéndole dado solamente una vez, voy a obtener la recompensa. ¿Que no lo comprendes? Lo aprendes. Programa de IV corto, pequeños incrementos en la tasa de respuesta producirán incrementos sustanciales en la tasa de reforzamiento. Las funciones se aplanan a partir de una tasa de respuesta, es decir, el animal al cabo de un tiempo ha aprendido que al cabo de 10 segundos, de marca temporal en su cerebro, va a obtener la comida, con lo cual al principio da muchas veces comida, al cabo le da muchas veces comida y dice, ay, espera, le voy a pulsar solo una vez, porque a los 10 segundos obtengo comida. A eso se le llama en la curva aplanamiento en la respuesta, porque el animal aprende para qué me voy a descocar si a los 10 segundos lo voy a tener. ¿Sí? ¿No? Vale. No os preocupéis que dentro de 15 días lo repetiré porque sé que no lo vais a leer, que es lo que hacemos los estudiantes, no pasa nada, ¿vale? Así que con esto me despido, los que trabajéis, mucho ánimo esta Semana Santa, los que no, aprovechad a descansar. Tened mucho cuidado con el COVID, ¿vale? Mensaje de enfermera, que lo de la olita de Fernando Simón ya os lo contaré yo en la UCI, ¿vale? Así que cuidaros mucho, por favor. No bajéis la guardia, que el bichito anda por ahí, ¿vale? Pues nada, desearos a los de casa feliz descanso y a vosotros también. Ya sabéis, echadme una firmina para controlaros. Muy buena Semana Santa a todo el mundo. Ahí, chao. Así despide la gente. Voy a